Decidí visitar a mi esposa en su trabajo como directora ejecutiva. En la entrada había un cartel que decía «Solo personal autorizado». Cuando le dije al guardia que era el marido de la directora ejecutiva, se rió y me dijo «Señor, veo a su marido todos los días. Ahí está, saliendo ahora mismo». Así que decidí seguirle el juego. Me alegro de que estés aquí. Nunca pensé que una simple visita sorpresa destrozaría todo lo que creía sobre mis 28 años de matrimonio. Me llamo Gerald. Tengo 56 años, y hasta aquella tarde de jueves de octubre pensaba que conocía a mi esposa Lauren mejor que nadie en el mundo. Todo empezó como una idea inocente. Lauren había vuelto a trabajar hasta tarde, con jornadas de 12 y 14 horas, como corresponde a la directora ejecutiva de Meridian Technologies. Llevaba demasiadas noches preparando la cena para uno solo, comiendo solo mientras ella me enviaba mensajes de texto con novedades sobre las reuniones de la junta directiva y las emergencias de los clientes. Esa mañana se había marchado corriendo sin tomar su café habitual y pensé que llevarle su café con leche favorito y un sándwich casero podría alegrarle el día. El edificio de oficinas del centro brillaba bajo el sol otoñal cuando aparqué en la plaza de aparcamiento para visitantes. Solo había estado en la oficina de Lauren unas pocas veces a lo largo de los años. Ella siempre decía que era más fácil separar el trabajo y el hogar, y yo respetaba ese límite. Quizás respetaba demasiados límites. Atravesé las puertas de cristal con el café y la bolsa marrón, sintiéndome extrañamente nervioso. El vestíbulo era todo mármol y cromo, el tipo de espacio corporativo intimidante que me hacía agradecer mi tranquila práctica contable. Un guardia de seguridad estaba sentado detrás de un imponente escritorio, con una placa que decía William. «Buenas tardes», dije, acercándome con lo que esperaba que fuera una sonrisa de confianza. «Vengo a ver a Lauren Hutchins. Soy su marido, Gerald». William levantó la vista de la pantalla de su ordenador, y su expresión pasó de la cortesía profesional a algo que no supe interpretar. Inclinó ligeramente la cabeza y me estudió el rostro como si intentara resolver un rompecabezas. «Dice que es el marido de la señora Hutchins». Su voz denotaba cierta confusión que me provocó un nudo en el estómago. «Sí, así es, Gerald Hutchins. Le he traído el almuerzo». Levanté la bolsa, sintiéndome de repente ridículo. La expresión de William cambió por completo. Levantó las cejas y luego hizo algo que me heló la sangre. Se rió, no con una risa cortés, sino con una risa genuina y desconcertada que resonó en el vestíbulo de mármol. «Señor, lo siento, pero veo al marido de la señora Hutchins todos los días. Se acaba de ir hace unos 10 minutos». William señaló hacia los ascensores con naturalidad y seguridad. «Ahí está, ahora vuelve». Me giré, siguiendo su mirada, y vi a un hombre alto con un caro traje gris oscuro atravesando el vestíbulo a zancadas. Era más joven que yo, quizá de unos 40 años, con ese aire de confianza que parecía dominar cualquier estancia en la que entrara. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, sus zapatos lustrados hasta brillar como un espejo. Todo en él irradiaba éxito y autoridad. El hombre saludó a William con familiaridad. «Buenas tardes, Bill. Lauren me pidió que trajera esos archivos del coche». «No hay problema, señor Sterling. Ella está en su oficina». Frank Sterling. Conocía ese nombre por las historias que Lauren contaba sobre su trabajo. Su vicepresidente, que se había incorporado a la empresa hacía 3 años, el hombre al que ella mencionaba de vez en cuando. Siempre en un contexto profesional. Frank esto, Frank aquello, siempre negocios. Sentía las manos entumecidas alrededor de la taza de café. La bolsa marrón crujió cuando apreté el puño involuntariamente. Todo mi ser quería hablar, corregir este enorme malentendido, pero mi voz me había abandonado por completo. William miraba ahora a Frank y a mí, con auténtica confusión en su rostro. «Lo siento, señor, pero ¿está seguro de que es el marido de la señora Hutchins? Porque el señor Sterling está casado con ella». Las palabras me golpearon como golpes físicos. Casado con ella. En tiempo presente, no estaba casado, no dice estar casado, sino una simple afirmación que destrozó mi realidad. Frank se detuvo en seco, atraído por nuestra conversación. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi algo pasar por su rostro. No era culpa, ni sorpresa, sino reconocimiento. Sabía exactamente quién era yo. ¿Hay algún problema? La voz de Frank era suave, controlada, la voz de un hombre acostumbrado a manejar situaciones difíciles. En ese momento, algo frío y calculador pasó por mi mente. Todos mis instintos me gritaban que explotara, que exigiera respuestas, que montara la escena que esta situación merecía,
pero una sabiduría más profunda, nacida de 28 años de leer a las personas en situaciones de mi práctica contable, me dijo que siguiera el juego. «Oh, debes ser franco», dije, forzando mi voz para que se mantuviera firme. «Lawrence me habló de ti. Soy Gerald, un amigo de la familia». La mentira me supo amarga, pero me dio tiempo para pensar. Solo venía a dejarle unos documentos a Lauren. Los hombros de Frank se relajaron ligeramente, pero sus ojos permanecieron atentos. «Ah, sí, Lawrence también me habló de ti». «¿De verdad? ¿Qué había dicho?» «Está en reuniones casi toda la tarde, pero me aseguraré de que reciba lo que has traído». Le entregué el café y el sándwich. Mis movimientos eran mecánicos. «Solo dile que Gerald pasó por aquí». «Por supuesto». La sonrisa de Frank era perfectamente profesional, perfectamente normal, como si no acabáramos de tener la conversación más surrealista de mi vida. Volví a mi coche en unos días, con las piernas moviéndose sin dirección consciente. El aire de octubre me picaba en la piel, pero apenas lo notaba. Todo parecía igual que cuando había llegado hacía 30 minutos, pero mi mundo había cambiado radicalmente. Sentado en el asiento del conductor, miré fijamente el edificio de oficinas a través del parabrisas. 28 años de matrimonio. 28 años compartiendo cama, hogar, sueños, miedos, bromas privadas que nadie más entendía. 28 años creyendo que conocía a esta mujer por completo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lauren. «Llegaré tarde otra vez esta noche. No me esperes despierto. Te quiero. Te quiero». Las palabras que antes me habían reconfortado ahora me parecían otra mentira más en lo que aparentemente era una red de engaños a la que yo había sido ciego. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Cuántas veces habían presentado a Frank como su marido mientras yo me sentaba en casa a preparar la cena para uno, creyendo sus historias sobre reuniones tardías y cenas de negocios? Arranqué el coche y conduje a casa por calles familiares que de repente me resultaban extrañas. Nuestra casa seguía igual. La casa colonial de ladrillo rojo que compramos cuando Lauren se convirtió en socia de su anterior empresa. El jardín que ella insistió en plantar en nuestro segundo año allí. El buzón con nuestros 2 nombres impresos en letra cuidada. Todo estaba exactamente como lo había dejado, excepto que ahora sabía que todo se había construido sobre mentiras. En el interior, el silencio se sentía diferente. No era la tranquilidad reconfortante de un hogar esperando el regreso de sus ocupantes. Era el vacío hueco de un escenario, una fachada cuidadosamente construida. Caminé por habitaciones llenas de nuestros recuerdos compartidos, fotos de vacaciones, fotos de boda, el cuenco de cerámica que Lauren había hecho en esa clase de alfarería a la que había asistido hacía 5 años. ¿Había sido real? Me preparé una taza de té y me senté a la mesa de la cocina, mirando al vacío. Mi mente no dejaba de reproducir la escena de la oficina, buscando pistas que se me hubieran escapado, explicaciones que pudieran dar sentido a lo que había presenciado. Pero solo había una explicación que encajaba, y era una que no estaba preparado para aceptar. La puerta principal se abrió a las 9:30, como había hecho innumerables veces antes. Los tacones de Lauren resonaron contra el suelo de madera, y sus llaves tintinearon al dejarlas sobre la mesa del recibidor. Sonidos normales de una tarde normal, excepto que ya nada era normal. «Gerald, ya estoy en casa». Su voz transmitía la cálida fatiga a la que me había acostumbrado a lo largo de los años. Apareció en la puerta de la cocina, con el aspecto de una exitosa directora ejecutiva, con su traje azul marino a medida y su cabello rubio perfectamente peinado a pesar de su largo día. «¿Qué tal el día?», le pregunté, una pregunta automática. Ella suspiró y se desabrochó la chaqueta. «Agotador, reuniones sin parar toda la tarde». «¿Ya has comido?». Asentí con la cabeza, estudiando su rostro en busca de cualquier signo de engaño, cualquier indicio de que supiera de mi visita a su oficina. No había nada. Su expresión era exactamente la misma de siempre, cansada, distraída, pero genuinamente contenta de verme. «Te he traído café», dije con cuidado. «A tu oficina». Lauren se detuvo en medio de su movimiento para coger un vaso. Durante una fracción de segundo, algo cambió en su expresión. Entonces sonrió. «¿De verdad? No me trajiste ningún café». Se lo di a Frank para que se lo pasara. Otra pausa, tan breve que podría haber sido mi imaginación. «Oh, Frank mencionó que alguien había pasado por allí. Tuve reuniones seguidas toda la tarde, así que probablemente me lo perdí». Se acercó a la nevera, dándome la espalda. «Fue muy amable por tu parte acordarte de mí». La observé mientras se servía una copa de vino,
fijándome en cómo sus manos permanecían perfectamente firmes. O ella decía la verdad, o era la mentirosa más consumada que jamás había conocido. Después de 28 años de matrimonio, me aterrorizaba descubrir cuál de las dos cosas era. El resto de la noche transcurrió en una pantomima surrealidad. Vimos juntos las noticias, hablamos de nuestros planes para el fin de semana y seguimos la misma rutina para acostarnos que habíamos seguido durante décadas. Pero, bajo todo eso, una terrible nueva conciencia latía como un segundo corazón. Mientras Lauren dormía a mi lado, con su respiración profunda y tranquila, yo miraba al techo y me preguntaba con cuántas otras mentiras había estado conviviendo. ¿Cuántas veces había vuelto a casa después de pasar el día siendo la esposa de Frank, solo para volver a ser la mía sin problemas? ¿Cuánto tiempo había estado compartiendo mi vida con alguien que vivía una vida completamente diferente cuando yo no estaba? El hombre de los números que hay en mí empezó a calcular, 3 años desde que Frank se unió a la empresa. ¿Cuántas noches de trabajo hasta tarde? ¿Cuántos viajes de negocios? ¿Cuántas veces había mencionado su nombre de pasada, condicionándome para que aceptara su presencia en su vida profesional, cuando en realidad él ocupaba un lugar mucho más personal? Pero las preguntas que más me atormentaban no tenían que ver con plazos o pruebas, eran más simples e infinitamente más devastadoras. ¿Quién era la mujer que dormía a mi lado? ¿Y con quién había estado casado todos estos años? La mañana siguiente llegó con una normalidad cruel. Lauren me besó en la mejilla antes de irse a trabajar, el mismo beso rápido que me había dado durante años. Llevaba su perfume favorito, el que le había comprado por Navidad hacía 2 años. Todo en ella me resultaba familiar, reconfortante, exactamente como siempre había sido, excepto que ahora sabía que estaba besando a una desconocida. Llamé a mi oficina y le dije a mi asistente que trabajaría desde casa. Por primera vez en mis 15 años de carrera, no podía soportar la idea de hablar de declaraciones de impuestos e informes trimestrales. En lugar de eso, me senté a la mesa de la cocina con una taza de café que se enfrió mientras miraba la taza de café de Lauren en el fregadero. La había usado esa mañana, como siempre. ¿Habría estado pensando en Frank mientras bebía de ella? Al mediodía, me encontré haciendo algo que nunca había hecho antes. Revisar las cosas de Lauren, no de forma frenética ni desesperada, sino con la precisión metódica que me había llevado al éxito en la contabilidad. Empecé por los lugares más obvios, su oficina en casa, el escritorio donde a veces trabajaba por las tardes. Los cajones no revelaron nada sospechoso. Documentos de trabajo, membretes de la empresa, tarjetas de visita de clientes que reconocí por sus historias. Todo era exactamente lo que cabría esperar de una directora ejecutiva que de vez en cuando se llevaba trabajo a casa. Pero entonces encontré algo que me revolvió el estómago. Una factura del restaurante Chat Laurent, el local francés del centro, donde habíamos celebrado nuestro aniversario 3 años seguidos, con fecha de hacía 6 semanas y para 2 personas. $68.50. Recordaba claramente aquella noche porque Lauren me había dicho que iba a cenar con una posible clienta, una mujer de Portland que estaba en la ciudad solo por una noche. Miré fijamente el recibo, con las manos ligeramente temblorosas. La hora indicada era las 8:15 de la tarde. Hablamos por teléfono esa noche alrededor de las 9:30. Ella parecía relajada, feliz, y me describió su difícil pero productiva reunión con la clienta. Estaba orgulloso de ella por haber conseguido lo que describía como una cuenta importante. Pero este no era un recibo de una cena de negocios. No había cargos por alcohol que acompañaran al entretenimiento del cliente. No había aperitivos ni postres que Lauren hubiera pedido para impresionar a un cliente potencial. Solo 2 platos principales y una botella de vino. El tipo de cena íntima que pensaba que estaba reservada para nosotros. Mi teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. El nombre de Lauren apareció en la pantalla. «Hola, cariño», respondí, sorprendido por lo normal que sonaba mi voz. «Hola, solo quería saber cómo estabas. Esta mañana parecías un poco raro». Su voz transmitía una preocupación genuina, el tipo de atención cariñosa que me había enamorado de ella hace 29 años. «Solo estoy cansado», le dije. «No he dormido bien. Quizás deberías tomarte un descanso hoy. Has estado trabajando muy duro últimamente». No se me escapó la ironía de su sugerencia. Mientras yo había estado trabajando duro en mi pequeño consultorio, ella aparentemente había estado trabajando duro para mantener 2 vidas separadas. En realidad, estaba pensando en esa cena que tuviste con el cliente de Portland, la de hace unas 6 semanas. ¿Cómo salió? Una pausa, tan breve que la mayoría de la gente no la habría notado. Pero después de 28 años de matrimonio, conocía los patrones de habla de Lauren.
Estaba calculando. Oh, no salió como esperábamos. Decidió irse con una empresa local. Su voz se mantuvo firme, informal. ¿Por qué lo preguntas? Solo por curiosidad. Parecías emocionada en ese momento. Bueno, a veces se gana y a veces se pierde. Podía oír el sonido de un teclado de fondo. Probablemente estaba respondiendo correos electrónicos mientras hablaba conmigo, haciendo varias cosas a la vez, como siempre. Tengo que volver a preparar la reunión de la junta. Nos vemos esta noche. Nos vemos esta noche. Después de colgar, me quedé mirando el recibo. O mentía sobre la reunión con el cliente o mentía sobre la cena. En cualquier caso, estaba mintiendo. Pasé el resto de la tarde como un detective en mi propia vida, examinando cosas familiares con nuevos ojos. Los extractos de la tarjeta de crédito que siempre había mirado de pasada, confiando en que Lauren se encargara de nuestras finanzas, ya que ganaba 3 veces más que yo. Ahora los estudiaba línea por línea. Gastos de almuerzo en días en los que me decía que se llevaba la comida de casa para ahorrar dinero. Compras en gasolineras de barrios al otro lado de la ciudad, lejos de sus lugares habituales. Un gasto en Barnes & Noble de $3,712 un martes por la tarde, cuando se suponía que había estado en reuniones consecutivas. Lauren no había comprado un libro para leer por placer en años, alegando que estaba demasiado cansada después del trabajo para concentrarse en nada que no fueran revistas especializadas. Pero el descubrimiento más condenatorio vino de su ordenador portátil. Lo había dejado abierto en la encimera de la cocina, algo que había estado haciendo con más frecuencia durante el último año. Me dije a mí mismo que solo lo estaba cerrando para ahorrar batería, pero mis ojos se fijaron en una burbuja de notificación en la esquina de la pantalla. Frank Sterling le había enviado una invitación de calendario. No debería haber hecho clic en él. Sabía que estaba cruzando una línea, violando su privacidad de una manera que me habría horrorizado solo 24 horas antes. Pero 24 horas antes creía que mi esposa era fiel. La invitación del calendario era para una cena. Esta noche, a las 7 de la mañana en Bellacourt, el restaurante italiano que se había convertido en nuestro restaurante para ocasiones especiales, el lugar donde Frank me había pedido matrimonio hace 17 años. La reserva estaba a nombre de Frank. Sentí un nudo en el pecho mientras me desplazaba por más entradas del calendario. Almuerzos con Frank que no estaban etiquetados como negocios. Citas con el médico que Lauren nunca me había mencionado. Un retiro de spa de fin de semana hace 3 meses que ella me había dicho que era una conferencia de mujeres ejecutivas. Pero las entradas que me provocaban náuseas eran las recurrentes. Café con F, todos los martes por la mañana a las 8 de la mañana. Planes para cenar cada 2 jueves. Planes para el fin de semana marcados para el próximo sábado, cuando Lauren me había dicho que tenía que trabajar. Estaba viendo una vida paralela, meticulosamente programada y cuidadosamente oculta. Frank no era solo su compañero de trabajo ni siquiera su amante. Según estas entradas del calendario, él era su relación principal. Yo era una nota al margen, una obligación, un inconveniente que había que sortear. La puerta del garaje se abrió con un estruendo a las 6:15. Lauren había llegado a casa temprano, algo inusual para un jueves. Cerré rápidamente el portátil, con el corazón latiéndome con fuerza al oír sus tacones sobre las baldosas de la cocina. «Has llegado temprano», le dije, esperando que mi voz sonara normal. Estaba preciosa, me di cuenta con una punzada aguda. Se había retocado el maquillaje. Llevaba el pelo perfectamente peinado y el vestido negro que le había comprado por su cumpleaños el año pasado. El vestido, según ella, era demasiado elegante para llevarlo a diario. Por una vez, conseguí terminar temprano. Pasó junto a mí hacia la nevera, dejando un rastro de su perfume tras de sí. Pensé que quizá podríamos salir a cenar esa noche. Hacía mucho tiempo que no hacíamos nada espontáneo. La mentira fue tan fluida, tan perfectamente dicha, que casi me la creí yo mismo. Si no hubiera visto la invitación en el calendario, me habría emocionado con su sugerencia. Me habría apresurado a cambiarme de ropa, agradecido por esta atención inesperada de mi exitosa y ocupada esposa. «¿Dónde tenías pensado ir?», le pregunté. «Oh, no lo sé. Quizás a ese nuevo restaurante de sushi de la Quinta Avenida, o podríamos probar algo completamente diferente». Mientras hablaba, revisaba su teléfono, moviendo rápidamente los dedos por la pantalla. La observé escribir, preguntándome si le estaba enviando un mensaje a Frank. ¿Estaba cancelando su cena, cambiando la fecha? ¿O era esto parte de algún juego elaborado que yo ni siquiera podía empezar a entender? En realidad, dijo, levantando la vista de su teléfono con evidente decepción. Acabo de recordar que tengo esa conferencia telefónica con la oficina de Tokio. Se me había olvidado por completo. Ella negó con la cabeza con tristeza. «Quedamos en otra ocasión». «Por supuesto».
Las palabras salieron automáticamente, pero por dentro algo frío y duro se estaba cristalizando. ¿A qué hora es tu llamada? A las 7:30. Podría durar hasta las 9 o las 10. Ya sabes cómo son estas cosas internacionales. Ella ya se dirigía hacia las escaleras, hacia nuestro dormitorio, donde guardaba su ropa de trabajo. Probablemente comeré algo rápido de camino a la oficina. Asentí con la cabeza, desempeñando mi papel en este elaborado engaño. Yo me prepararé algo aquí. Se detuvo al pie de las escaleras y me miró con lo que parecía ser un afecto genuino. Eres tan comprensivo, Gerald. No sé qué haría sin ti. Las palabras que deberían haberme alegrado el corazón me parecieron punzadas de hielo. ¿Cuántas veces había dicho variaciones de esto mientras se preparaba para pasar la noche con otro hombre? ¿Cuántas veces le había sonreído y le había dado un beso de despedida sin saber que la enviaba a su verdadera vida? La vi subir las escaleras, escuchando sus movimientos en nuestro dormitorio. Se estaba quitando el vestido negro, probablemente para ponerse algo más formal para su conferencia telefónica. O tal vez algo completamente diferente para su cena con Frank. 20 minutos más tarde, bajó con una blusa azul marino y pantalones oscuros, profesional, pero atractiva. Su maquillaje era perfecto, su cabello retocado. Parecía una mujer preparándose para una velada importante, no alguien que se disponía a una larga conferencia telefónica. Intentaré no llegar muy tarde, dijo, besándome en la mejilla. El mismo lugar donde me había besado esa mañana, pero ahora se sentía como una traición en lugar de intimidad. Tómate tu tiempo, probablemente me acostaré temprano de todos modos. Recogió su bolso, la bolsa de su computadora portátil, sus llaves, la misma rutina que había visto miles de veces, pero ahora sabía que estaba viendo a una actriz preparándose para dejar una actuación por otra. La casa se sentía diferente después de que ella se fue, no vacía, sino embrujada. Todos los objetos familiares parecían burlarse de mí con su falsa comodidad. Las fotos de la boda en la repisa de la chimenea, los recuerdos de las vacaciones en la estantería, la mesa de centro que habíamos elegido juntos hacía 10 años cuando redecoramos el salón. Todo era real, pero nada significaba lo que yo creía que significaba. Me preparé un sándwich y me senté frente al televisor, pero no podía concentrarme en nada. Mi mente seguía dando vueltas a las mismas preguntas imposibles. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Cómo había pasado por alto las señales durante tanto tiempo? Y lo más devastador, ¿todo nuestro matrimonio había sido una mentira o algo había cambiado por el camino? A las 8:30 me encontré conduciendo por Bellacourt. Me dije a mí mismo que solo iba al supermercado, que esa ruta era perfectamente normal. Pero cuando vi el BMW plateado de Loren en el aparcamiento del restaurante, aparcado junto a un Mercedes oscuro que supuse que era de Frank, la última pizca de esperanza a la que me aferraba se desvaneció. Estaban allí dentro, compartiendo el mismo tipo de cena íntima que yo creía exclusiva de nuestro matrimonio. ¿Le estaba diciendo que la quería? ¿Se reía ella de sus bromas como solía reírse de las mías? ¿Estaban planeando un futuro en el que yo no entraba? Conduje a casa en un estado lamentable. El peso de mi nueva realidad se cernía sobre mí como un abrigo pesado. Mi esposa durante 28 años llevaba una doble vida tan completa, tan perfectamente integrada, que yo había estado completamente ciego ante ella. La mujer que creía conocer mejor que nadie era una desconocida. El matrimonio que creía sólido era, al parecer, solo una tapadera para su verdadera relación. Pero quizás lo más devastador fue darme cuenta de que no tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba viviendo esa mentira, y tampoco sabía qué hacer al respecto. La revelación llegó 3 días después, de la forma más mundana posible. Estaba limpiando el cajón de los trastos de la cocina, algo que hacía cada 3 meses para mantener nuestra casa organizada, cuando mis dedos se cerraron alrededor de una llave que no reconocí. Era de latón, con los bordes desgastados, y estaba unida a un llavero de Harbor View Apartments, al otro lado de la ciudad. La miré fijamente durante un largo rato, mientras mi mente intentaba procesar lo que estaba viendo. Éramos propietarios de nuestra casa desde hacía 8 años. Ninguno de los dos tenía motivos para tener una llave de un apartamento, y mucho menos de un complejo a 30 minutos de nuestro barrio. Esa tarde, mientras Loren estaba en lo que ella llamaba una presentación para un cliente, conduje hasta Harbor View Apartments. El complejo era bonito, lujoso, pero sin ostentación, el tipo de lugar donde los profesionales de éxito podrían tener una segunda residencia discreta. Me senté en mi coche en la zona de aparcamiento para visitantes, mirando la llave que tenía en la palma de la mano,
y preguntándome si realmente quería saber qué puerta abría. La respuesta llegó cuando vi el Mercedes de Frank aparcar en una plaza numerada. Lo vi salir con una bolsa de la compra y lo que parecía ropa de la tintorería. Se movía con la familiaridad de alguien que vuelve a casa, no de alguien que viene de visita. Cuando desapareció en el edificio C, esperé exactamente 10 minutos antes de seguirlo. La llave encajaba perfectamente en el apartamento 214. La puerta se abrió a una vida que nunca supe que existía. No era un escondite temporal ni un lugar de encuentro secreto. Era un hogar completamente amueblado y habitado, con fotos en la repisa de la chimenea, libros en las estanterías y los cojines favoritos de Lauren dispuestos en un sofá que nunca había visto antes. Pero fueron las fotos las que me destrozaron por completo. Lauren y Frank en lo que parecía una fiesta de Navidad de la empresa, con él rodeándole la cintura con el brazo de forma posesiva e íntima. Los dos en una playa que no reconocí, ambos bronceados y relajados. Lauren llevaba un vestido veraniego que nunca había visto. Frank le besaba la mejilla mientras ella se reía. Su mano izquierda visible y notablemente desprovista del anillo de bodas que llevaba en casa. Me moví por el apartamento como un fantasma, catalogando las pruebas de una relación que era claramente mucho más que una aventura. Se trataba de una segunda vida, completa y consolidada. En el dormitorio, la ropa de Lauren colgaba junto a la de Frank en un armario compartido. Su perfume estaba en la cómoda junto a la colonia de él. En el baño había 2 cepillos de dientes, su solución para lentes de contacto y la cara crema facial que, según ella, era demasiado cara para volver a comprar cuando se le acabó hace 6 meses. En la encimera de la cocina encontré la prueba más devastadora de todas. Una carpeta con la etiqueta Planes de Futuro, escrita con la letra de Lauren. Dentro había listados de casas a nombre de Frank, folletos de vacaciones para viajes que nunca le había oído mencionar, y un plan de negocios para expandir Meridian Technologies, con Frank como director ejecutivo y Lauren como presidenta. Pero en el fondo de la carpeta había algo que me hizo temblar las manos. Un resumen de la consulta de Morrison & Associates, abogados de familia. El membrete me resultaba familiar, porque Morrison & Associates era el bufete que se había encargado de actualizar nuestro testamento hace 5 años. Según el resumen, Lauren se había reunido con ellos 2 veces en los últimos 4 meses para discutir las estrategias óptimas de divorcio para personas con un elevado patrimonio. El documento describía su enfoque con detalle clínico. Ella planeaba solicitar el divorcio, alegando diferencias irreconciliables y abandono emocional. La estrategia consistía en establecer un patrón de mi supuesta indisponibilidad emocional, respaldado por lo que el abogado denominó pruebas de incompatibilidad de estilos de vida. Según este plan, mi preferencia por las tardes tranquilas en casa se presentaría como aislamiento social. Mi satisfacción con mi pequeño despacho de contabilidad se convertiría en falta de ambición. Mi satisfacción con nuestro modesto estilo de vida se reformularía como incapacidad para apoyar su crecimiento profesional. Pero lo más escalofriante era el calendario. Lauren llevaba al menos 2 años planeando este divorcio, documentando cuidadosamente lo que ella llamaba mi comportamiento retraído. Había estado creando una narrativa de nuestro matrimonio que me pintaba como un marido inadecuado que se había ido volviendo emocionalmente inaccesible. La mujer con la que había vivido, a la que había amado y en la que había confiado, había estado construyendo sistemáticamente un caso en mi contra, mientras yo permanecía completamente ajeno a ello. Me senté en su sofá, rodeado de pruebas de su vida en común, e intenté asimilar la magnitud del engaño. No se trataba solo de una aventura que se había descontrolado, se trataba de una sustitución calculada de una vida por otra. Frank no solo me había robado a mi mujer, había asumido sistemáticamente mi papel mientras yo era gradualmente eliminado de la historia. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lauren. «Llegaré tarde esta noche, no me esperes, te quiero, te quiero». Las mismas palabras que probablemente me había enviado desde este mismo apartamento, quizás mientras Frank preparaba la cena en su cocina o mientras planeaban sus próximas vacaciones juntos. ¿Cuántas veces me había enviado mensajes de amor mientras vivía activamente una vida completamente diferente? Fotografié todo con mi teléfono, mi mente de contable creando automáticamente la documentación que necesitaría más adelante, las fotos, los documentos legales, las pruebas de su residencia compartida. Pero mientras trabajaba, una extraña calma se apoderó de mí. Durante 3 días me había atormentado la incertidumbre, la brecha entre lo que sabía y lo que sospechaba. Ahora tenía respuestas.
Y aunque eran devastadoras, también aclaraban las cosas. Lauren no solo había tenido una aventura, había llevado a cabo un elaborado plan a largo plazo para pasar de una vida a otra, conmigo como protagonista involuntario de mi propio reemplazo. La mujer con la que había estado casado durante 28 años había pasado los últimos años borrándome metódicamente de su futuro, mientras mantenía la fachada de nuestro matrimonio. Cuando llegué a casa, encontré el portátil de Lauren abierto de nuevo en la encimera de la cocina. Esta vez, no lo dudé. Abrí su correo electrónico y encontré correspondencia que confirmaba todo lo que había descubierto en el apartamento. Mensajes entre Lauren y Frank discutiendo cuándo hacer la transición. Comunicaciones con su abogado sobre cómo preparar a Gerald para los inevitables cambios. Incluso correos electrónicos a nuestros amigos comunes, preparándolos sutilmente para lo que ella llamaba algunas decisiones difíciles que tendría que tomar sobre mi matrimonio. Un correo electrónico a su hermana Sara, fechado hace solo 2 semanas, fue particularmente devastador. Gerald ha estado muy distante últimamente. Creo que está pasando por una especie de crisis de mediana edad, pero no quiere hablar de ello. Estoy tratando de ser paciente, pero no puedo sacrificar mi propia felicidad indefinidamente. Frank cree que debería considerar todas mis opciones. Al leer esto, me di cuenta de que Lauren no solo había estado llevando una doble vida, había estado reescribiendo activamente la historia de nuestro matrimonio para justificar su salida planeada. Todas las tranquilas tardes que pasé leyendo mientras ella trabajaba en su ordenador portátil, todas las veces que la animé a perseguir sus ambiciones profesionales, incluso cuando eso significaba pasar menos tiempo juntos, todas las ocasiones en las que la apoyé en lugar de exigirle, se habían transformado en pruebas de mi incompetencia como marido. Lo más cruel fue darme cuenta de cómo había manipulado mis propias respuestas para apoyar su narrativa. Cuando empezó a trabajar más tarde y a viajar más, yo fui comprensivo. Cuando parecía estresada y distante, le di espacio. Cuando sugirió que necesitábamos mejorar la comunicación, accedí a ir a terapia de pareja, sin darme cuenta de que le estaba proporcionando material para usar en mi contra más adelante. Esa noche, Lauren llegó a casa casi a las 11:00, disculpándose por su tardía salida para entretener a un cliente. Me besó en la mejilla y me preguntó cómo me había ido el día. La misma rutina que habíamos seguido durante años. Pero ahora podía ver lo que era en realidad, una actuación diseñada para mantener el statu quo hasta que ella estuviera lista para ejecutar su estrategia de salida. ¿Qué tal la cena con el cliente?, le pregunté, probando su reacción. Productiva, creo. Estamos intentando conseguir un contrato importante y a veces estas cosas requieren un esfuerzo extra para fortalecer las relaciones. Se movía por la cocina con soltura, preparándose una taza de té. Frank también estaba allí, por supuesto, ya que él se encargará de la cuenta si la conseguimos. Frank también estaba allí. Por supuesto que sí. Me pregunté si más tarde se habrían reído de esta conversación en su piso compartido mientras planeaban su futuro juntos. Eso está bien, dije. Tú y Frank trabajáis bien juntos. Lauren se detuvo, con la taza a medio camino de sus labios. Así es, él entiende muy bien el aspecto empresarial. Había algo en su voz, una calidez que solía reservar para hablar de mí. Ha sido fundamental en algunos de nuestros mayores éxitos últimamente. Asentí con la cabeza, desempeñando mi papel en esta elaborada farsa, pero por dentro estaba calculando. ¿Cuánto tiempo me quedaba antes de que ella solicitara el divorcio? ¿Cuántas pruebas más necesitaba reunir para respaldar su estrategia? ¿Cuántas veces más le daría un beso de buenas noches mientras ella planeaba mi sustitución? Mientras yacía en la cama esa noche, escuchando la respiración tranquila de Lauren a mi lado, me di cuenta de que la mujer con la que había estado casado durante 28 años había desaparecido. En su lugar, había alguien que podía mantener este nivel de engaño con aparente facilidad, alguien que podía planear mi destrucción emocional y financiera mientras aceptaba mi amor y mi apoyo. Pero quizás lo más devastador de todo fue darme cuenta de que había estado viviendo con una extraña durante meses, posiblemente años, sin sospecharlo. La Lauren que creía conocer, la mujer en torno a la cual había construido mi vida, había sido sustituida gradualmente por alguien capaz de este nivel de traición calculada. La pregunta ahora no era si mi matrimonio había terminado. La pregunta era si realmente había existido alguna vez. Elegí el sábado por la mañana para la confrontación. Lauren estaba en nuestra cocina con la bata amarilla pálida que le había comprado hace 3 Navidades,
bebiendo café de su taza favorita mientras se desplazaba por su teléfono. Era el tipo de escena doméstica tranquila que antes me llenaba de satisfacción. Ahora me parecía estar viendo una actuación que ya no podía fingir creer. «Tenemos que hablar», le dije, colocando la carpeta con las pruebas sobre la mesa de la cocina entre nosotros. Lauren levantó la vista de su teléfono y su expresión pasó de una atención casual a una aguda conciencia al ver los documentos. La taza de café se detuvo a medio camino de sus labios y por un momento vi algo en su rostro que podría haber sido alivio. «¿De qué se trata?», preguntó, pero su voz carecía de la confusión que debería haber tenido. Sabía exactamente de qué se trataba. «Ayer fui a tu apartamento, el de Harbor View». Me senté frente a ella y noté cómo enderezaba los hombros y cómo su respiración se volvía más controlada. Usé la llave que guardábamos en el cajón de los trastos. Lauren dejó la taza con deliberada precisión. Cuando volvió a mirarme, la máscara había desaparecido. La esposa cariñosa, la compañera preocupada, la mujer que se disculpaba por las noches de trabajo y las largas reuniones, había desaparecido. En su lugar se sentaba alguien a quien apenas reconocía, alguien cuyos ojos tenían una frialdad que nunca había visto antes. «Ya veo». Su voz era tranquila, objetiva. «¿Cuánto sabes?». La pregunta me golpeó como un golpe físico. No fue negación, ni confusión, ni siquiera ira. Solo una pregunta práctica sobre el alcance de mi descubrimiento. Como si estuviéramos discutiendo un problema de negocios que había que resolver. «Todo», dije. El apartamento de Frank, los planes de divorcio, la estrategia legal, todo. Me incliné hacia adelante, estudiando su rostro en busca de algún rasgo de la mujer con la que creía haberme casado. Se refería a Frank. Algo que podría haber sido diversión se reflejó en el rostro de Lauren. Pobre William, siempre ha sido demasiado hablador. Volvió a coger su café, sin prisas. «Supongo que esto complica las cosas». «Complica las cosas». Podía oír cómo mi voz se elevaba a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. «Lauren, llevamos casados 28 años. Has estado viviendo con otro hombre, planeando divorciarte de mí, y lo único que se te ocurre decir es que esto complica las cosas». Ella suspiró, un sonido de leve irritación más que de angustia. «Gerald, no dramaticemos. Los dos sabemos que este matrimonio lleva años acabado. Los dos lo sabemos». La miré fijamente, buscando algún rastro de la mujer que me daba un beso de despedida cada mañana, que me había dicho que me quería hacía solo 3 días. No sabía nada. Creía que éramos felices. La risa de Lauren fue breve y totalmente carente de humor. ¿Felices? Gerald, ¿cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que mostraste interés por mi carrera, mis objetivos, cualquier cosa más allá de tu pequeña asesoría contable y tus tranquilas tardes en casa? Siempre he apoyado tu carrera, siempre he estado orgullosa de lo que has conseguido. Has sido pasivo, corrigió con un tono de voz cortante, como el que había oído usar con los empleados que no rendían lo suficiente. Te has contentado con dejarme llevar la carga financiera, las obligaciones sociales, la responsabilidad de construir una vida que valga la pena. Has estado perfectamente feliz de seguir con tu cómoda rutina mientras yo crecía, cambiaba y me convertía en alguien que necesita más de lo que tú has estado dispuesto a ofrecer. Cada palabra era como un dardo cuidadosamente lanzado, que daba en blancos que yo ni siquiera sabía que eran vulnerables. Si te sentías así, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me dijiste lo que necesitabas? Lo intenté, Gerald. Dios sabe que lo intenté. Pero cada vez que sacaba el tema de viajar más, ampliar tu consulta, mudarnos a un barrio mejor, encontrabas excusas. Siempre estabas perfectamente satisfecho con lo que teníamos, sin importar lo mucho que yo lo hubiera superado. Pensé en nuestras conversaciones a lo largo de los años, tratando de recordar esos intentos de comunicación que ella describía. Había habido conversaciones sobre viajar que yo había considerado ensoñaciones casuales, sugerencias sobre mudarnos que había asumido que eran solo especulaciones ociosas, comentarios sobre mi consulta que había interpretado como bromas amables en lugar de críticas serias. Así que decidiste sustituirme en lugar de trabajar conmigo. La expresión de Lauren se suavizó ligeramente, pero no con afecto. Era el tipo de paciencia amable que podría mostrar a un estudiante lento. No me propuse sustituirte. Conocí a Frank hace 3 años, cuando se incorporó a la empresa. Lo tenía todo. Tú no eres ambicioso, dinámico, ni te interesa construir algo más grande que tú mismo. Al principio, solo era respeto profesional. Luego, se convirtió en amistad. Después, se convirtió en algo más. ¿Cuándo?
La pregunta salió apenas como un susurro. ¿Cuándo? ¿Qué? Cuando se convirtió en algo más. Ella lo pensó, inclinando la cabeza como si intentara recordar los detalles de una transacción comercial. Hace unos 2 años, Frank acababa de cerrar su primer gran acuerdo con nosotros. Salimos a celebrarlo y acabamos hablando hasta las 3 de la madrugada sobre nuestros sueños, nuestros planes, el tipo de vida que queríamos construir. Fue la conversación más estimulante que había tenido en años. Volviste a casa esa noche. Recuerdo que dijiste que la cena con el cliente se había alargado. En cierto modo, así fue. La voz de Lauren era objetiva, como si estuviera describiendo algo que le había pasado a otra persona. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que me había estado perdiendo. Frank me escucha cuando hablo de expandir la empresa a nivel internacional. Siempre esperé que desarrollaras alguna pasión por algo, cualquier cosa más allá de tu rutina. Pero nunca lo hiciste. A los 56 años sigues siendo el mismo hombre que eras a los 36, y yo ya no soy la misma mujer. La miré de perfil a la luz de la mañana, reconociendo la verdad en sus palabras, aunque me devastaran. Yo había estado contento con nuestra vida de una manera que ella aparentemente nunca lo estuvo. Yo había encontrado la plenitud de nuestras tranquilas tardes, nuestros modestos éxitos, nuestra rutina estable. Mientras ella soñaba con cosas más grandes, yo estaba agradecido por lo que teníamos. Así que tú y Frank habéis estado planeando deshaceros de mí. Lauren se volvió hacia mí con expresión seria. Hemos estado planeando nuestro futuro. El divorcio siempre iba a ser necesario, pero queríamos manejarlo de la manera menos perjudicial para todos los involucrados. Menos perjudicial. Saqué el resumen de la consulta legal. Llevas meses preparando un caso contra mí. Abandono emocional, incompatibilidad de estilos de vida. Has estado documentando todo lo que hago para utilizarlo en mi contra más adelante. Tuvo la delicadeza de parecer ligeramente incómoda. El consejo legal era para protegernos a ambos. El divorcio puede ser desagradable si las personas no están preparadas. Protegernos a ambos. Lauren, has estado destruyendo sistemáticamente mi reputación ante nuestros amigos, haciéndome parecer un marido inadecuado que te ha llevado a buscar la felicidad en otra parte. He sido sincera sobre el estado de nuestro matrimonio, dijo a la defensiva. Si eso te incomoda, tal vez deberías preguntarte por qué. La lógica circular era vertiginosa. Ella había sido infiel, engañosa y manipuladora, pero, de alguna manera, era a mí a quien se me pedía que examinara mi comportamiento. Era un nivel de manipulación psicológica que me dejaba sin palabras, cuestionando mis propias percepciones. ¿Lo amas?, le pregunté, sorprendiéndome a mí mismo con la pregunta. La expresión de Lauren se suavizó por primera vez durante nuestra conversación, pero no de una manera que me ofreciera ningún consuelo. Sí, amo a Frank de una manera que nunca te amé a ti. Él me desafía, me inspira, me hace querer ser mejor de lo que soy. Con él, siento que estoy viviendo en lugar de simplemente existir. Y conmigo, me miró durante un largo momento. Su mirada no era ni cruel ni amable, solo honesta. Contigo, le sentía segura, cómoda, sin desafíos. Durante mucho tiempo pensé que eso era suficiente. Pero no lo es, Gerald. Quiero algo más que seguridad. Me quedé sentado en silencio, asimilando el peso de sus palabras. 28 años de matrimonio, y lo que más había valorado de mí era mi capacidad para proporcionarle seguridad emocional y comodidad. Lo que yo había considerado amor y compañerismo, ella lo había vivido como estancamiento y limitación. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. Lauren volvió a sentarse, relajando su postura al pasar a un terreno más práctico. Ahora vamos a manejar esto como adultos. De todos modos, iba a solicitar el divorcio el mes que viene. Esto solo acelera el proceso. ¿El mes que viene? Frank y yo queremos casarnos antes de Navidad. Hemos planeado una pequeña ceremonia, solo con la familia más cercana. Hizo una pausa, quizá al darse cuenta de cómo sonaba eso. Esperaba que pudiéramos hacer esta transición lo más suave posible para todos. Para todos excepto para mí. Gerald, estarás bien. Tienes tu consulta, tus rutinas, tus pequeños placeres. Probablemente serás más feliz sin la presión de intentar estar a la altura de alguien como yo. La condescendencia en su voz era impresionante. Incluso en medio de la revelación de su completa traición, se posicionaba como la que me hacía un favor al marcharse. Como si mi satisfacción con nuestra vida hubiera sido una carga que ella había estado llevando generosamente todos estos años. Confiaba en ti, dije en voz baja. Lo sé, y siento que haya tenido que acabar así. Pero Gerald, los dos merecemos estar con alguien que nos comprenda de verdad. Tú te mereces a alguien que aprecie tus fortalezas silenciosas,
y yo me merezco a alguien que comparta mis ambiciones. Ella estaba reescribiendo todo nuestro matrimonio como una incompatibilidad mutua en lugar de una traición, transformando su infidelidad en una especie de favor para ambos. Era magistral, en cierto modo, esa capacidad de reformular un engaño devastador como una conciencia de sí misma iluminada. «¿Cuándo quieres que me vaya?», le pregunté. Lauren se mostró sorprendida. «No tienes que irte inmediatamente. Podemos resolver los detalles a través de nuestros abogados. No soy despiadada, Gerald». No despiadada, solo calculadora, manipuladora, y capaz de mantener un elaborado engaño durante años mientras planeaba mi sustitución. Pero no despiadada, me levanté, sintiéndome más viejo que mis 56 años. Contactaré con un abogado el lunes. Gerald me llamó cuando llegué a la puerta de la cocina. Cuando me volví, parecía casi la mujer con la que creía haberme casado. Casi. Siento mucho que haya pasado así. Nunca quise hacerte daño. Estudié su rostro, buscando alguna señal de que comprendía la magnitud de lo que había hecho. Pero solo había un leve arrepentimiento, el tipo de tristeza cortés que alguien podría sentir por una decisión empresarial que, lamentablemente, afectaba a otras personas. «No», dije en voz baja. «Solo quería sustituirme». El daño era solo un daño colateral. Mientras subía las escaleras hacia nuestro dormitorio, pude oír a Lauren hablando por teléfono. Su voz estaba animada, algo que no había estado durante nuestra conversación. Me di cuenta de que estaba llamando a Frank para decirle que el secreto se había descubierto, que podían acelerar sus planes, que por fin se habían deshecho del marido inconveniente. Me senté en el borde de nuestra cama, rodeado de los restos de una vida que creía real. La mujer que estaba abajo no era la persona con la que me había casado. O tal vez sí lo era, y yo simplemente nunca la había visto con claridad. En cualquier caso, el Gerald que se había despertado esa mañana creyendo en su matrimonio había desaparecido, al igual que la Lauren que una vez lo había amado. Mañana comenzaría el proceso de desenredar 28 años de vida compartida, pero esa noche necesitaba llorar no solo por mi matrimonio, sino por el hombre que había sido cuando aún creía en él. El lunes por la mañana me senté frente a David Morrison, el mismo abogado que se había encargado de nuestros testamentos 5 años atrás. No se me escapó la ironía de que Lauren hubiera consultado con su bufete sobre el divorcio, mientras que yo ahora buscaba su ayuda para protegerme de los planes de ella. «Gerald, tengo que decirte que esta es una de las estrategias de divorcio más calculadas que he visto en 30 años de práctica», dijo David, revisando los documentos que le había llevado. «Tu esposa lleva mucho tiempo preparando este caso». Asentí con la cabeza, observándolo mientras hojeaba las fotografías del apartamento, las copias de las notas de la consulta legal y las copias impresas de las pruebas cuidadosamente documentadas por Lauren en mi contra. «¿Qué opciones tengo?». David se recostó en su sillón de cuero, con expresión pensativa. «Bueno, la buena noticia es que su estrategia depende de que tú no estés preparado y no estés informado. El hecho de que hayas descubierto esto antes de que ella presentara la demanda lo cambia todo». Golpeó ligeramente el resumen de la consulta. Ella planeaba pintarte como una persona emocionalmente inaccesible y financieramente irresponsable, pero podemos contrarrestar esa narrativa. ¿Cómo? Con hechos. Has sido un cónyuge estable y comprensivo durante 28 años. Nunca le has sido infiel. Has apoyado su carrera profesional y has gestionado vuestras finanzas conjuntas de forma responsable. David sonrió con tristeza. Y lo que es más importante, tienes pruebas de su engaño sistemático y su adulterio, lo cual es relevante incluso en un estado sin culpa. Lauren gana $200,000 al año como directora ejecutiva, le expliqué. Pero nuestros gastos conjuntos han superado en unos $60,000 su salario durante los últimos 3 años. He estado subvencionando su estilo de vida sin darme cuenta. David estudió las cifras y su expresión se volvió cada vez más interesada. Mi consulta genera unos $120,000 al año. He estado ingresando $80,000 en nuestra cuenta conjunta y conservando solo $40,000 para mis gastos profesionales y necesidades personales. Pensaba que estaba siendo generoso, permitiéndole ahorrar más de su salario para nuestro futuro. Señalé una serie de retiradas de nuestra cuenta de ahorros, pero ella ha estado utilizando nuestros ahorros conjuntos para mantener el apartamento con Frank. La revelación estaba en los detalles. Mientras yo vivía modestamente y contribuía con la mayor parte de mis ingresos a nuestros gastos compartidos,
Lauren había estado utilizando nuestros recursos conjuntos para financiar su vida separada. El alquiler del apartamento, las cenas, los viajes de fin de semana que yo nunca había hecho, los regalos que le había hecho a Frank. Todo ello se había pagado con el dinero que yo había ganado y contribuido a lo que creía que era nuestro futuro compartido. Esto es un fraude, dijo David sin rodeos. Ha estado utilizando los bienes matrimoniales para financiar una relación adúltera mientras planeaba divorciarse de ti. Eso va a influir significativamente en la forma en que el juez vea la división de bienes. Pero yo no había terminado. Durante el fin de semana había hecho algo que me resultaba extraño, dada mi naturaleza naturalmente confiada. Había investigado los negocios de mi propia esposa. Lo que descubrí me impactó aún más que su traición personal. Hay más, dije, sacando otro conjunto de documentos. Lauren ha estado posicionando a Frank para que asuma más responsabilidades en Meridian Technologies. Pero según los documentos corporativos que encontré, lo ha estado haciendo de manera que viola su deber fiduciario con la junta directiva de la empresa. Los ojos de David se agudizaron. Explícame. Frank fue contratado como vicepresidente de desarrollo empresarial hace 3 años, pero Lauren le ha estado transfiriendo sistemáticamente responsabilidades que deberían requerir la aprobación de la junta. Básicamente, lo ha estado preparando para que la sustituya como director ejecutivo, mientras ella se posiciona como presidenta. Pero nunca ha presentado oficialmente esta reorganización a la junta. Había pasado horas revisando los documentos corporativos disponibles públicamente, cotejándolos con el plan de negocios que había encontrado en su apartamento. La visión de Lauren y Frank para el futuro de la empresa implicaba cambios estructurales significativos que requerirían la aprobación de los accionistas, pero según los registros oficiales, estos cambios nunca se habían presentado ni votado adecuadamente. Ella ha estado actuando bajo la suposición de que puede reestructurar unilateralmente la empresa para beneficiar su relación con Frank, continué. Pero la junta directiva no sabe nada de su relación personal y, desde luego, tampoco sabe nada de la reorganización corporativa que ella ha estado llevando a cabo sin su aprobación. David tomaba notas rápidamente. Gerald, esto ya no se trata solo de tu divorcio. Si lo que dices es cierto, Lauren podría enfrentarse a graves consecuencias profesionales. La idea no me hacía ninguna gracia. Había amado a esta mujer durante 28 años y no me alegraba descubrir pruebas que pudieran destruir su carrera, pero tampoco podía ignorar la realidad de que ella me había estado traicionando sistemáticamente, no solo a mí, sino también a sus obligaciones profesionales. ¿Qué recomiendas?, pregunté. Presentamos la demanda primero, dijo David sin dudar. Nos adelantamos a su versión y presentamos los hechos antes de que ella pueda tergiversarlos. Y lo que es más importante, nos aseguramos de que la junta directiva de Meridian Technologies comprenda lo que ha estado sucediendo ante sus narices. Esa tarde hice algo que iba en contra de todos los instintos que había desarrollado durante nuestros 28 años de matrimonio. Dejé de proteger a Lauren de las consecuencias de sus actos. Llamé a Richard Hayes, presidente del Consejo de Administración de Meridian. Richard y yo nos habíamos visto varias veces en actos de la empresa a lo largo de los años, y siempre me había gustado su enfoque directo de los negocios. Gerald, ¿en qué puedo ayudarte? La voz de Richard era cálida, sin sospechas. Richard, necesito llamarle la atención sobre un asunto relacionado con la gobernanza corporativa de Meridian. Es complicado, pero creo que la Junta debe estar al tanto de algunos cambios estructurales que pueden no haber sido debidamente autorizados. Hubo una pausa. ¿Qué tipo de cambios estructurales? Pasé los siguientes 20 minutos describiendo cuidadosamente lo que había descubierto, ciñéndome a los hechos y evitando detalles personales sobre mi matrimonio. Richard escuchó sin interrumpir y sus preguntas se volvieron más incisivas a medida que describía la reorganización no autorizada que se había llevado a cabo. Dios mío, Gerald, ¿estás diciendo que Lauren ha estado implementando cambios corporativos importantes sin la aprobación de la Junta? Lo que digo es que, según los documentos que he visto, parece haber una desconexión significativa entre lo que ha estado sucediendo operativamente y lo que se ha informado a la Junta. Y me lo cuentas a mí porque yo respiré hondo, porque creo en la integridad corporativa y porque la Junta tiene derecho a saber lo que se está haciendo en su nombre. Después de colgar, me senté en mi oficina sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Durante años, había sido el marido comprensivo que limpiaba los desastres de Lauren, suavizaba sus ocasionales atajos éticos y le proporcionaba la base estable que le permitía asumir riesgos profesionales. Ahora, era yo quien creaba las consecuencias a las que ella tendría que enfrentarse.
Esa noche, Lauren llegó a casa más tarde de lo habitual. Tenía el rostro tenso por el estrés. Su habitual compostura se resquebrajaba por los bordes. «Tenemos que hablar», dijo, dejando su maletín con más fuerza de la necesaria. «¿Sobre qué?» «Sobre la llamada que me ha hecho Richard Hayes esta tarde. Sobre la revisión de la gobernanza corporativa que la Junta ha decidido llevar a cabo de repente». Sus ojos eran duros, calculadores, ante el hecho de que mi propio marido aparentemente estuviera tratando de destruir mi carrera. Mantuve su mirada con firmeza. Compartí información objetiva sobre la reorganización corporativa que parecía carecer de la debida autorización, nada más. «No te hagas el inocente conmigo, Gerald. Sabías perfectamente lo que hacías». «Sí, lo sabía. Del mismo modo que tú sabías perfectamente lo que hacías cuando pasaste 2 años planeando mi sustitución». La compostura de Lauren finalmente se resquebrajó. «Esto es diferente, y lo sabes. Afecta a mi reputación profesional, a mi capacidad para ganarme la vida. Tu aventura con Frank también afecta a eso. La junta directiva acabará descubriendo que has estado reestructurando la empresa para beneficiar tu relación personal. Solo les he dado una ventaja». Ella me miró fijamente durante un largo rato y pude ver cómo reevaluaba todo lo que creía saber sobre mí. El marido pasivo y comprensivo que nunca había cuestionado sus decisiones había desaparecido. En su lugar había alguien que entendía el valor de la información y no tenía miedo de usarla. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente. «Quiero que dejes de tratarme como si fuera estúpido», dije. Quiero que reconozcas que tus acciones tienen consecuencias más allá de tu felicidad personal, y quiero que entiendas que no voy a desaparecer en silencio solo porque sea conveniente para tu nuevo plan de vida. Lauren se sentó frente a mí, con una postura defensiva. La revisión de la junta pasará. No hay nada ilegal en la reestructuración operativa. Quizás no sea ilegal, pero sí una reestructuración no autorizada que beneficia a tu pareja sentimental. Eso va a ser más difícil de explicar, especialmente cuando la junta se dé cuenta de que nunca revelaste tu relación con Frank. Podía ver cómo analizaba las implicaciones, su mente rápida calculando los costes políticos y profesionales de sus decisiones. Por primera vez desde que descubrí su traición, Lauren parecía genuinamente preocupada. «¿Qué hay que hacer para que esto desaparezca?», preguntó. «No va a desaparecer, Lauren. Tú lo pusiste en marcha cuando decidiste llevar una doble vida. Ahora todos tenemos que lidiar con las consecuencias». «Estás destruyendo todo por lo que he trabajado». Negué con la cabeza. «Tú misma lo destruiste. Yo solo me niego a seguir ayudándote a encubrirlo». Esa noche, mientras Lauren hacía llamadas telefónicas a puerta cerrada, y yo podía oír el estrés en su voz, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. Durante 28 años, yo había sido la que se adaptaba, se acomodaba y hacía espacio para sus ambiciones y decisiones. Ahora, por primera vez, era ella la que tenía que adaptarse a consecuencias que no podía controlar. No era exactamente venganza, era algo más silencioso, pero más poderoso. La simple negativa a seguir permitiendo que alguien me traicionara sistemáticamente. Lauren había construido su nueva vida partiendo de la base de que yo seguiría siendo pasivo, predecible y manejable. Estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. A la mañana siguiente, solicité el divorcio, pero lo más importante es que dejé de ser el hombre que le facilitaba la vida a Lauren a costa de su propia dignidad. Después de 56 años, creyendo que el amor significaba una adaptación sin fin, por fin estaba aprendiendo que, a veces, el amor significa saber cuándo parar. 6 meses después, estaba en la cocina de mi nuevo apartamento, preparando café para uno y encontrando una paz genuina en la simplicidad de ese gesto. El sol de la mañana entraba por las ventanas que yo había elegido en un espacio que era completamente mío, libre del peso del engaño y la falsa armonía que habían definido mi vida durante tanto tiempo. El divorcio se había formalizado hacía 3 semanas. A pesar de las amenazas y manipulaciones iniciales de Lauren, las pruebas que había reunido habían cambiado por completo la dinámica de nuestro acuerdo. Ante las pruebas documentadas de su adulterio, su engaño financiero y su mala conducta profesional, su abogado le había aconsejado que aceptara un reparto de bienes más equitativo del que había planeado inicialmente. Yo me quedé con la casa, la que habíamos compartido durante 20 años, pero que yo había pagado en gran parte con mis contribuciones a nuestros gastos comunes. Lauren se quedó con sus cuentas de jubilación y la mitad de nuestros ahorros, menos la cantidad que había gastado en mantener su vida secreta con Frank. Era justo, de una manera que su estrategia original de divorcio nunca lo habría sido. Pero la verdadera satisfacción no vino del acuerdo financiero,
sino de ver a Lauren enfrentarse a las consecuencias de las decisiones que pensaba que podía tomar sin rendir cuentas. La revisión del gobierno corporativo de Meridian Technologies había sido exhaustiva y devastadora. Aunque la Junta no había encontrado nada punible penalmente, descubrió un patrón de toma de decisiones no autorizadas y conflictos de intereses no revelados que habían socavado gravemente la credibilidad de Lauren como líder. Frank fue despedido inmediatamente en cuanto la junta directiva se enteró de su relación con Lauren. Su cargo de vicepresidente dependía de que su criterio profesional no se viera comprometido por intereses personales, y su relación sentimental con la directora general representaba un conflicto de intereses irreconciliable. Lauren había conseguido mantener su trabajo, pero por los pelos. La habían puesto a prueba. Su autoridad para tomar decisiones se había visto significativamente restringida, y se le exigía que informara a un nuevo director de operaciones que, en esencia, supervisaba todos sus movimientos. La mujer que había construido su identidad en torno al poder profesional y la autonomía trabajaba ahora bajo una supervisión más estrecha que la que había experimentado desde su primer trabajo en una empresa, 20 años atrás. Habían renunciado discretamente a su apartamento en Harbor View. Frank se había mudado de vuelta a Denver, donde había aceptado un puesto en una empresa más pequeña, con un sueldo considerablemente inferior al que ganaba en Meridian. Lauren se había mudado a un modesto apartamento de un dormitorio más cerca de su oficina, lo que suponía un importante descenso con respecto al lujo al que se había acostumbrado. Me enteré de estos acontecimientos no a través del contacto directo, sino a través de la pequeña red de amigos comunes y conocidos profesionales que inevitablemente transmitía las noticias en una ciudad como la nuestra. Algunas de estas personas se habían puesto en contacto conmigo después del divorcio, expresando su sorpresa por las circunstancias y, en algunos casos, disculpándose por haber creído la narrativa cuidadosamente construida por Lauren sobre el declive de nuestro matrimonio. Yo no tenía ni idea. Sarah Martinez, una antigua compañera de trabajo de Lauren, me lo contó cuando nos encontramos en el supermercado. Lo dijo como si os hubierais distanciado poco a poco, como si fuera algo mutuo. Nadie sabía nada de Frank. Estas conversaciones me habían servido para confirmar cosas que no esperaba. Durante meses, había estado cuestionando mis propias percepciones, preguntándome si realmente había sido tan mal marido como Lauren decía. Descubrir que incluso sus amigos más cercanos del trabajo habían sido engañados, me ayudó a comprender que su capacidad de manipulación iba mucho más allá de nuestro matrimonio. Pero el cambio más profundo no se produjo en las circunstancias de Lauren ni en la confirmación que había recibido de los demás. Se produjo en mi propia relación conmigo mismo. Por primera vez en décadas, vivía sin la constante sensación de insatisfacción de otra persona. No me había dado cuenta de cuánta energía había gastado tratando de anticipar las necesidades de Lauren, adaptándome a sus estados de ánimo y compensando lo que faltaba en nuestra relación, algo que aparentemente yo era demasiado torpe para comprender. Mi apartamento era más pequeño que nuestra casa, pero se sentía espacioso de maneras que no tenían nada que ver con los metros cuadrados. Podía leer por la noche sin preocuparme de que mi satisfacción con los placeres sencillos fuera de alguna manera decepcionante para alguien que necesitaba más estímulos. Podía cocinar lo que realmente me apetecía comer, en lugar de intentar impresionar a alguien que probablemente estaba enviando mensajes de texto a su verdadera pareja mientras estaba sentada frente a mí. Incluso había empezado a salir con alguien, algo que pensaba que sería imposible a los 56 años, después de 28 años de matrimonio. Margaret era una viuda que había conocido en mi iglesia, una mujer amable que apreciaba las conversaciones sobre libros y disfrutaba de cenas tranquilas sin necesidad de que fueran espectaculares. Ella encontraba mi satisfacción con los placeres sencillos encantadora en lugar de limitante, y su afecto sin complicaciones fue una revelación después de años de intentar ganarme el amor de alguien que me lo había estado negando sistemáticamente. Lo más extraño fue darme cuenta de lo mucho más feliz que era sin el matrimonio por el que había luchado por salvar. Lauren tenía razón en una cosa: nos habíamos vuelto incompatibles, pero no de la forma que ella había descrito. Ella se había convertido en alguien capaz de mantener elaborados engaños mientras aceptaba el amor de alguien a quien traicionaba activamente. Yo seguía siendo alguien que creía en la honestidad, la lealtad y la posibilidad de resolver los problemas juntos. Su versión del crecimiento había requerido desechar los valores que habían construido nuestro matrimonio. Mi versión del crecimiento era aprender a proteger esos valores de las personas que los explotaban. Una tarde a finales de primavera, estaba sentado en el pequeño balcón de mi apartamento,
leyendo y disfrutando de la puesta de sol cuando sonó mi teléfono. El nombre de Lauren apareció en la pantalla. Era la primera vez que llamaba desde que se formalizó nuestro divorcio. Casi no respondo. No teníamos nada que discutir, ninguna obligación compartida que requiriera comunicación, pero la curiosidad pudo más. Hola, Lauren. Gerald. Su voz sonaba cansada, de alguna manera más vieja. Espero no molestarte. ¿Qué puedo hacer por ti? Hubo una larga pausa. Quería disculparme por cómo sucedió todo, por la forma en que manejé las cosas. Esperé sin decir nada. Sé que probablemente no quieras oír esto, pero he tenido mucho tiempo para pensar en lo que hice, en las decisiones que tomé. Otra pausa. No te merecías lo que te hice pasar. No, no me lo merecía. Me convencí a mí misma de que nuestro matrimonio ya había terminado, de que solo estaba siendo sincera con la realidad. Pero la verdad es que lo terminé mucho antes de admitirlo ante mí misma. Lo terminé cuando decidí que ya no eras suficiente para mí, en lugar de intentar trabajar contigo para construir algo mejor. Me sentí genuinamente intrigada por esta conversación. ¿Qué te ha llevado a esta reflexión? Lauren soltó un sonido que podría haber sido una risa, pero sin humor, perdiendo todo lo que creía que quería. Frank y yo duramos exactamente 6 semanas después de que él se mudase a Denver. Resulta que nuestra gran historia de amor tenía más que ver con la emoción del secreto y la emoción de planear una nueva vida que con el deseo real de vivir juntos día a día. Siento oír eso. ¿Lo sientes? Parecía genuinamente curiosa. Consideré la pregunta con honestidad. Sí, lo siento. Siento que hayas tirado por la borda 28 años por algo que no era real. Siento que hayas hecho daño a tanta gente en busca de algo que no existía. Siento que hayas descubierto demasiado tarde que lo que teníamos era realmente valioso. ¿Alguna vez piensas en lo que podría haber pasado si te hubiera hablado? Si hubiera sido sincera sobre mi inquietud, en lugar de crear todo este elaborado engaño a veces, admití. Pero Lauren, el problema no era que te sintieras inquieta o quisieras más de la vida. El problema era que elegiste el engaño y la traición en lugar de la comunicación honesta. Elegiste sustituirme en lugar de trabajar conmigo. Ahora lo sé. ¿Y tú? Porque incluso en esta disculpa, te centras en el resultado que no te salió bien, no en el daño que causaste por el camino. Lamentas que tu estrategia fracasara, no que tu estrategia implicara mentir sistemáticamente a alguien que te quería. El silencio se extendió entre nosotros. Tienes razón, dijo ella finalmente. Incluso ahora sigo centrándome en mí misma. Sí, así es. Espero que seas feliz, Gerald. Espero que hayas encontrado a alguien que aprecie lo que yo fui demasiado egoísta para valorar. Lo he encontrado. Se llama Margaret y es todo lo que tú nunca fuiste. Honesta, amable y capaz de amar sin manipular. Bien, te lo mereces. Después de que ella colgara, me senté en mi balcón mientras el sol terminaba de ponerse, pensando en el extraño viaje que me había llevado a esa tranquila tarde. Hace un año vivía una mentira sin saberlo. Estaba casado con alguien que planeaba sistemáticamente mi sustitución mientras aceptaba mi amor y mi apoyo. Ahora estaba solo, pero no me sentía solo. Empezaba de nuevo, pero no desde cero. Había aprendido que la satisfacción no era un defecto de carácter y que mi capacidad de lealtad y confianza, aunque me había hecho vulnerable a la explotación, también era lo que me hacía capaz de una verdadera intimidad con alguien que compartía esos valores. Lauren había visto mi satisfacción con nuestra tranquila vida como una prueba de mis limitaciones. Margaret lo vio como una prueba de mi capacidad para encontrar la alegría en una conexión auténtica, en lugar de necesitar una validación externa constante. La diferencia no estaba en lo que yo ofrecía, sino en quién lo recibía. Mientras me preparaba para irme a la cama esa noche, reflexioné sobre algo que habría sorprendido al Gerald de hace un año. Estaba agradecido por la traición de Lauren, no porque hubiera disfrutado del dolor del descubrimiento o de la dificultad del divorcio, sino porque me había liberado de una relación que estaba matando lentamente mi espíritu. Durante años, había intentado ser suficiente para alguien que había decidido que no lo era. Había estado aceptando el amor como un regalo condicional que podía ser retirado si no cumplía con unos estándares cambiantes que nunca se me permitió comprender. Había estado viviendo con el miedo de decepcionar a alguien que ya estaba planeando mi sustitución. Ahora vivía con alguien que me quería, no a pesar de mi satisfacción con los placeres sencillos, sino precisamente por ello. Alguien que veía mi lealtad como un regalo en lugar de una expectativa.
mi honestidad como un tesoro en lugar de una carga. A los 56 años, había aprendido que a veces lo mejor que te puede pasar es perder algo sin lo que creías que no podías vivir. A veces la libertad se disfraza de pérdida. Y a veces lo más amoroso que puedes hacer es dejar de permitir que alguien te traicione sistemáticamente. Lauren tenía razón en una cosa. Ambos merecíamos estar con alguien que nos entendiera de verdad. Ella se merecía a alguien capaz del mismo nivel de engaño y manipulación que ella, y yo me merecía a alguien cuyo amor no viniera con condiciones, fechas de caducidad y estrategias de salida. Mientras apagaba las luces de mi pequeño y honesto apartamento, me di cuenta de que, por primera vez en años, estaba exactamente donde debía estar. Bond. Gracias por ver esta historia hasta el final.